Gracias por comprar un pulverizador Graco. Graco es el líder mundial en equipos de pintura. El 85% de los contratistas profesionales la consideran la mejor marca del mercado. La línea de equipos de pintura de Graco es la preferida de los aficionados al bricolaje, los remodeladores, los proveedores de servicios integrales y los profesionales de otros rubros. Una vez que compruebe el tiempo que puede ahorrar y la calidad del acabado que proporciona el pulverizador Graco, no querrá volver a usar una brocha ni un rodillo tradicional. El propósito de este DVD es ayudarlo a aprovechar al máximo su nuevo pulverizador. Se sorprenderá de lo rápido, divertido y fácil que es pulverizar recubrimientos. Este DVD incluye secciones adicionales con sugerencias sobre cómo realizar proyectos de pintura comunes. Vaya al menú del DVD para obtener acceso a esas secciones. Antes de utilizar el pulverizador, le recomendamos que vea las secciones siguientes. Cómo prepararse para pulverizar. Cómo pulverizar. Limpieza y almacenamiento. Solución de problemas básicos y accesorios. Vea estas secciones, lea el manual y podrá obtener resultados profesionales muy rápidamente. La seguridad es un factor importante que debe tener en cuenta al utilizar equipos eléctricos. Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad y el manual que se entrega con el pulverizador Graco antes de comenzar a utilizarlo. En la sección sobre cómo prepararse para pulverizar, trataremos los siguientes temas: preparación del lugar y la superficie, seguridad del producto, componentes del pulverizador, montaje de la unidad y encendido, y selección de la boquilla adecuada. Utilizar el equipo del Graco como pulverizador de pintura o con un accesorio de rodillo a presión requiere un trabajo de preparación adicional mínimo. Como en cualquier proyecto de pintura, deberá preparar las superficies de trabajo y proteger las superficies que desea mantener limpias. En la tienda donde compró el pulverizador, solicite información sobre herramientas y productos para preparar el lugar de manera fácil y rápida. Para despejar la habitación o el área que desea pintar, deberá trasladar todos los muebles que pueda. Asegúrese de que haya suficiente espacio en el lugar de trabajo para los equipos y las herramientas que utilice. Cubra los muebles, las plantas y los vehículos que se encuentran en el área. Cubra todos los objetos que no desea manchar con pintura y retire o cubra las lámparas de iluminación. Proteja molduras, puertas y ventanas con cinta y papel. Desconecte la alimentación del área y afloje o quite las cubiertas protectoras de las lámparas de iluminación y los tomacorrientes. Retire las cubiertas de ventilación de los aparatos de calefacción y aire acondicionado. Retire también las cortinas y los soportes. Si desea pintar una puerta o su marco, retírala y colóquela sobre dos caballetes de aserrar o sobre una mesa. Quítele todos los herrajes. Repare con una espátula y un compuesto de relleno todos los orificios que dejaron los clavos y tornillos. Si encuentra grietas o agujeros, rellénelos con masilla si es preciso. No olvide lijar las superficies ásperas. Quite la pintura descarada de las superficies grandes. Calafatee o rellene todas las grietas o agujeros exteriores. Cuando limpie las superficies, siga todas las indicaciones que figuran en el envase del material. Elimine toda la suciedad, el moho y los hongos. Limpie todas las superficies con un trapo. Puede utilizar una hidrolavadora con un producto de limpieza para limpiar las superficies exteriores. Es importante que no comience a pintar hasta que las superficies se sequen completamente. Lea el manual de uso y revise todas las precauciones de seguridad indicadas para el pulverizador de pintura y los materiales que desea pulverizar. Estas son algunas de las precauciones de seguridad básicas. Utilice el equipo solo en áreas bien ventiladas. No presione el gatillo cuando la boquilla rociadora esté entre las posiciones de pulverización y destape. La boquilla debe apuntar hacia adelante y estar bien ajustada y completamente insertada en el alojamiento del protector. No coloque la mano frente a la boquilla ni apunte la pistola en su dirección o hacia otras personas.
El líquido a alta presión puede perforar la piel y causar heridas muy graves. Si esto sucede, acude inmediatamente al médico aunque la herida sea muy pequeña. Las heridas por inyección son muy delicadas. Siempre bloquee el gatillo cuando no utilice el pulverizador. Utilice tomacorrientes compuesta a tierra únicamente y 3 cables de extensión como máximo. Consulte los requisitos para cables de extensión que figuran en el manual. Alivie siempre la presión del sistema antes de dejar de usar, limpiar, examinar o reparar el equipo. Siempre use elementos de protección tales como guantes, antiparras de seguridad, protectores auditivos y máscaras antipolvo o mascarillas. Use ropa que pueda manchar y cúbrase la cabeza con una gorra o un pasamontañas para pintar. Si pulveriza recubrimientos a base de solvente, consulte las precauciones de seguridad que figuran en el manual relacionadas con el uso de materiales inflamables. Consulte siempre las instrucciones y los procedimientos de seguridad específicos del pulverizador que está utilizando. Con el área preparada para pulverizar, es momento de familiarizarse con el pulverizador. Los componentes básicos son muy similares para toda la gama de pulverizantes Graco. Consulte el manual para obtener información sobre cómo utilizar las características avanzadas de cada pulverizador en particular. Ahora nos concentraremos en los componentes básicos, comenzando por los controles. Pulverizadores Graco tienen 3 controles diferentes: el interruptor de alimentación, la válvula de pulverización cebado y la perilla de control de presión. La perilla de control de presión le permite controlar la presión de rociado. Gírela en sentido horario para aumentar la presión y en sentido contrario para disminuirla. En la perilla encontrará 4 símbolos que lo ayudarán a identificar el ajuste de presión que desea utilizar. El primer símbolo es el del rodillo a presión. Este ajuste se utiliza con el accesorio de rodillo a presión. El segundo símbolo es el de cebado y limpieza. Este ajuste se utiliza para cebar y limpiar el pulverizador. El tercer símbolo es el de pulverización a baja presión. Este ajuste se utiliza para pulverizar materiales más livianos, como tinturas y esmaltes. El cuarto y último símbolo corresponde al ajuste de pulverización a alta presión, que se utiliza para pulverizar materiales espesos, como pinturas látex o acrílicas. Coloque la válvula de pulverización cebado en posición horizontal para pulverizar y en posición vertical para cebar. El cebado le permite llenar el pulverizador de pintura u otros materiales para pintar o almacenar el equipo, y es un procedimiento necesario para su buen funcionamiento. La válvula de pulverización cebado también se utiliza para aliviar la presión acumulada en el sistema. El control de encendido y apagado está ubicado en la parte trasera de casi todos los pulverizadores. El tubo de succión es el más largo y se utiliza para introducir la pintura o el material en el sistema, mientras que el tubo de cebado o drenaje más corto se utiliza para extraer el material o los desechos. El filtro de entrada está ubicado en la parte inferior del tubo de succión y su función es evitar que se introduzcan ramas pequeñas, hojas o piedras en el sistema y lo dañen. El accesorio Power Flush permite limpiar el sistema fácilmente cuando se utilizan pinturas a base de agua. Algunos modelos de pulverizadores Magnum de Graco vienen equipados con un filtro InstaClean. La función de este filtro es evitar que se tape la boquilla y prolongar el pulverizado. Se limpia automáticamente cuando se utiliza la válvula de cebado para aliviar la presión. Otros pulverizadores Graco vienen equipados con un filtro múltiple que se debe extraer y limpiar después de cada trabajo. El pulverizador Graco viene completo, incluye una pistola rociadora sin aire y una manguera. Las características de la pistola dependen del tipo de pulverizador que haya comprado, pero todas en general vienen equipadas con un conjunto de boquilla y protector y un filtro de pistola desmontable para facilitar la limpieza después del uso. Armar el pulverizador no podría ser fácil. Viene prácticamente listo para utilizar. Primero, conecte la manguera al pulverizador a la salida de líquido y ajuste la conexión con una llave. Luego, conecte la pistola rociadora al otro extremo de la manguera. Si la manguera ya está conectada, asegúrese de que las conexiones estén bien ajustadas.
Utilice 2 llaves para ajustarlas. Extraiga de la pistola el conjunto de boquilla de rociado y protector. Luego desenrosque la manguera y deje que se estire. Es natural que se vuelva a enroscar un poco. Verifique que el interruptor de alimentación esté apagado. Gire la perilla de control de presión en sentido contrario a las agujas del reloj. Ahora enchufe el equipo de un tomacorriente de pared compuesta a tierra. Ya está. Ahora pasemos al encendido de la unidad. Si el pulverizador es nuevo o si estuvo guardado, deberá enjuagarlo para extraer el líquido de almacenamiento. No olvide colocarse los anteojos de seguridad antes de comenzar. Una bandeja antiderrames que se puede utilizar para evitar las salpicaduras y mantener limpio el lugar de trabajo. Para enjuagar el equipo, coloque la válvula de pulverización cebado en posición de cebado. Separe el tubo de cebado del tubo de succión. Introduzca el extremo del tubo de cebado en un bote de basura. Si está pulverizando con materiales a base de aceite, sumerja el tubo de succión en alcohol mineral o en algún solvente de limpieza compatible. Si está pulverizando con materiales a base de agua, sumerja el tubo de succión en el agua. Asegúrese de que el equipo esté conectado a un tomacorriente compuesta a tierra. Encienda el interruptor de alimentación y gire lentamente la perilla de control de presión en sentido horario hasta que arranque la bomba. Los pulverizadores Graco tienen un sistema con entrega a demanda. Por lo tanto, cuando encienda por primera vez el equipo, es posible que la bomba comience a funcionar recién cuando la perilla de control llegue a un punto que demande entrega. La bomba Graco dura más porque solo funciona cuando es necesario. Deje fluir el líquido del tubo de cebado al bote de basura durante unos 30 segundos antes de que salga limpio. Coloque el interruptor de alimentación en posición de apagado. Ahora ya está listo para cebar el equipo y la manguera con pintura. Remueva la pintura para que se mezcle bien. Una buena idea es filtrarla. Utilice una malla para eliminar de la pintura los sentimientos no deseados que pueda afectar el acabado y tapar la boquilla. Ahora, sumerja el tubo de succión en el bote de pintura sin retirar el tubo de cebado del bote de basura. La válvula de pulverización cebado debe permanecer en la posición de cebado. Encienda el interruptor de alimentación. El motor del pulverizador comenzará a funcionar. Cuando salga pintura del tubo de cebado, desbloque el gatillo y presiónelo, apuntando hacia el interior del bote de basura. Mientras presiona el gatillo, coloque la válvula de pulverización cebado en posición horizontal o de pulverización. Continúe presionando el gatillo en el bote de basura para extraer el agua de la manguera hasta que vea salir pintura de la pistola. Cuando esto suceda, suelte el gatillo y bloquéelo para que no se dispare accidentalmente. Ahora que el pulverizador, la manguera y la pistola están cargados con pintura, puede volver a unir el tubo de cebado al tubo de succión para que ambos desemboquen en el bote de pintura. No olvide girar la perilla de control de presión. Ya puede instalar la boquilla y el protector. Antes de instalar estos elementos, asegúrese de que el gatillo esté bloqueado. Instale el conjunto de la boquilla y protector en la pistola y ajuste la tuerca de retención manualmente. Verifique que la manija de la boquilla en forma de flecha apunte hacia adelante y esté insertada o asentada completamente en el alojamiento. La manija en forma de flecha apunta hacia adelante cuando el equipo está en posición de pulverización y se puede mover hacia atrás para destapar la boquilla. Es por esta característica que las boquillas de Graco se denominan boquillas reversibles. Estas boquillas también permiten pulverizar de forma horizontal o vertical, según su posición en el alojamiento y las preferencias del usuario. Recuerde que no debe colocar la mano frente a la boquilla ni apuntar la pistola en su dirección o hacia otras personas. Seleccionar la boquilla adecuada es esencial para la calidad del acabado y el desempeño de su nuevo equipo Graco. El pulverizador viene equipado con una boquilla que se utiliza para las aplicaciones más comunes. Por lo general, los materiales espesos, como las pinturas látex para exteriores, requieren un tamaño de boquilla más grande y los materiales más ligeros, como las pinturas y los esmaltes, un tamaño de boquilla más pequeño.
En términos generales, una boquilla rociadora Graco de acero al carbono puede pulverizar de 15 a 40 galones o más de su material. Su vida útil depende de la calidad y la abrasividad del material que se pulveriza. La mayoría de los materiales indican en el exterior de su envase el tipo de boquilla que se debe utilizar. Asegúrese de seleccionar una boquilla adecuada para su pulverizador. Visite el sitio web de Graco en magnum.graco.com para obtener más información sobre la selección de boquillas. Cuando la boquilla y el protector estén bien instalados, podrá comenzar a pintar. Antes de comenzar a pintar, si no tiene mucha experiencia, comience por pintar una superficie amplia y plana, como una de las paredes laterales de la casa u otras superficies que no estén muy a la vista. También puede practicar con agua, pero no olvide esperar que la superficie se quede completamente antes de pulverizar pintura. Cuando el patrón de pulverización es bueno, la pintura o el material de recubrimiento está distribuido de manera uniforme y cubre toda la superficie. Puede utilizar varias técnicas para garantizar la calidad del acabado. Una tabla de práctica, pero también pueden probar la calidad del patrón sobre algunos trozos de cartón. Para comenzar, ajuste la presión al mínimo y luego vaya aumentándola lentamente hasta lograr un buen patrón. Este es un buen patrón. Como puede observar, no se notan las pasadas y el patrón en sí mismo es suave y uniforme. Si el patrón tiene marcas en forma de colitas o dedos, es decir, no presenta un acabado uniforme, deberá aumentar la presión. Si puede lograr un buen acabado utilizando el menor ajuste de presión posible, prolongará la vida útil de la boquilla y de la bomba. Si aún con la presión al máximo no puede lograr un patrón adecuado, deberá utilizar un tamaño de boquilla más pequeño o aligerar la consistencia del material. La pistola rociadora debe posicionarse en ángulo recto con la superficie de trabajo y aproximadamente 12 pulgadas de distancia, como se observa aquí. Mantenga la pistola siempre a la misma distancia. Desplácese por la superficie para mantener la pistola en esa posición. Mover la pistola de un lado a otro para dirigir la pintura hacia un ángulo no permite lograr un acabado uniforme. Flexione la muñeca al principio y al final de cada pasada para distribuir bien la pintura. No pulverice hacia los ángulos. Sostenga la pistola perpendicular a la superficie. Para practicar la posición correcta y aprender la técnica sin pulverizar, intente mover la pistola y mantenerla perpendicular a la pared a solo 2 pulgadas de distancia de la superficie. Observe cómo debe flexionar la muñeca al comienzo y al final de cada pasada para mantener la pistola y la boquilla en ángulo recto con la superficie de trabajo. Coloque la pistola a 12 pulgadas de la pared para practicar un poco más. Trabaje por secciones solo hasta donde puede llegar con comodidad. Primero pinte los bordes exteriores y delimite los ángulos, y luego apunte la boquilla hacia el borde del patrón anterior de modo que las pasadas se traslapen un 50%. Presione el gatillo después de comenzar la pasada y suéltelo antes de terminarla. Su brazo debe moverse antes y después de presionar el gatillo. Esto evita que la pintura se acumule y forme una capa gruesa al principio y al final de cada pasada. Para que el recubrimiento sea uniforme, después de completar la primera pasada, sostenga la pistola de modo que la boquilla apunte hacia el borde del patrón y la nueva pasada cubra la mitad de la anterior. Cuando pinte superficies exteriores amplias, como cielos rasos y paredes descubiertas, pinte primero los bordes. De este modo, podrá pintar la parte central más rápidamente. Para pintar los ángulos interiores, apunte la pistola en dirección al ángulo, del siguiente modo. Pulverice el ángulo aplicando la misma cantidad de pintura a ambos lados. Es mejor comenzar desde la parte superior e ir pintando hacia abajo. Primero pinte los aleros o la parte inferior de las superficies salientes. La dirección del pulverizado depende de la construcción. Como regla general, pulverice horizontalmente y dirija el pulverizado levemente hacia arriba para pintar el borde inferior de las pasadas anteriores. Con un poco de práctica, este pulverizador fácil de usar le permitirá pintar como un profesional en un abrir y cerrar de ojos.
Recuerde, mantenga la pistola perpendicular a la pared. No apunte hacia arriba, hacia abajo ni hacia los costados. Mueva la pistola antes y después de presionar el gatillo. Desplácela a una velocidad uniforme y traslape las pasadas un 50%. Espere que la pintura se seque completamente antes de quitar la cinta de los bordes para que las líneas queden prolijas y bien definidas. Cuando termine de pintar, el trabajo aún no se ha acabado. Lamentablemente, siempre hay que realizar alguna tarea de limpieza, pero los pulverizadores Graco facilitan este paso más de lo que usted imagina. Si solo descansar un momento o hasta el día siguiente para completar el trabajo, simplemente deje el tubo de succión y el tubo de cebado sumergidos en la pintura. Gire la válvula de pulverización cebado a la posición de cebado. Coloque la pistola en una cubeta con agua o alcohol mineral para que no se seque la pintura que queda en la boquilla. Si no utiliza el equipo por más de 2 días, o si terminó el trabajo, deberá enjuagar completamente el sistema. Enjuagar y guardar el equipo correctamente es esencial para su buen desempeño y su vida útil. Este video explica solamente el apagado y la limpieza de los pulverizadores que se utilizan con materiales a base de agua. Para los pulverizadores que se utilizan con otros materiales, como tinturas o pinturas esmalte al aceite, consulte el manual de instrucciones correspondiente. Para apagar y limpiar el equipo, después de utilizar un material a base de agua, coloque el interruptor de alimentación, coloque la válvula de pulverización cebado en la posición de cebado para aliviar la presión acumulada en el sistema. Introduzca el extremo del tubo de cebado y el tubo de succión en un bote de basura. Extraiga de la pistola el conjunto de boquilla de rociado y protector. Conecte el accesorio Power Flush a una manguera de jardín. Cierre la válvula del accesorio y abra el agua. Abra la válvula del accesorio Power Flush. También el tubo de succión, el tubo de cebado y el filtro de entrada. Extraiga el filtro de entrada del tubo de succión. Y luego conecte la manguera con el accesorio al tubo de succión. Con el tubo de cebado en el bote de basura, la válvula de pulverización cebado debe permanecer en la posición de cebado. Abra la válvula del accesorio Power Flush. Deje que el equipo bombee agua a través del tubo de cebado durante 20 segundos como mínimo. Para guardar la pintura que quedó en la manguera, desbloquee el gatillo y presiónelo apuntando hacia el interior del bote de pintura. Con el interruptor de alimentación apagado, coloque la válvula de pulverización cebado en posición de pulverización y la perilla de control de presión en posición de limpieza. Encienda el interruptor de alimentación. La pintura alojada en el tubo de succión y en la manguera volverá al bote. Cuando la pintura salga mezclada con agua, descargue la pistola con el bote de basura y siga presionando el gatillo. Esto ayudará a evitar la acumulación de presión en la manguera y el riesgo de salpicaduras. Después de descargar la pistola en el bote de basura, siga presionando el gatillo 1 o 2 minutos o hasta que el agua salga relativamente limpia. Luego suelte el gatillo y bloquéelo. Coloque el interruptor de alimentación y coloque la válvula de pulverización cebado en la posición de cebado para aliviar la presión acumulada en el sistema. Extraiga el accesorio Power Flush y desconecte la manguera de jardín. El pulverizador ya está limpio, pero también deberá limpiar bien la boquilla, el protector de la boquilla, el filtro de entrada y el filtro de la pistola para garantizar el buen funcionamiento del equipo. Para limpiar la boquilla, el protector de la boquilla y el filtro de entrada, después de enjuagarlos con agua, utilice simplemente un cepillo de cerda suave para quitar los restos de la pintura. Las pistolas rociadoras Graco tienen un filtro en el mango para evitar que se tape la boquilla. En algunas pistolas, simplemente se destraba el protector del gatillo y se desenrosca el mango. En otras, se desenrosca la manguera con una llave para desconectarla de la pistola y se extrae el filtro. Extraiga el filtro y lávelo con agua y un cepillo de cerda suave.
Vuelva a instalar el filtro con el extremo redondeado hacia arriba. El filtro ya está limpio y listo para su próximo uso. Si el pulverizador está equipado con un filtro InstaClean con sistema de limpieza automática, examine el filtro antes de almacenar el equipo. Primero, desenrosque la manguera para desconectarla del pulverizador y luego utilice una llave para extraer el adaptador de salida. Extraiga el filtro y examínelo para ver si está sucio. Si es preciso, limpie el filtro InstaClean con agua y un cepillo de cerda suave. Vuelva a instalar el filtro. Para ello, inserte el extremo redondeado en el adaptador de la salida. Luego, utilice una llave para volver a colocar el adaptador en la salida del pulverizador. Finalmente, conecte nuevamente la manguera al pulverizador. Si el pulverizador está equipado con un filtro múltiple, deberá extraerlo y limpiarlo cada vez que limpie el pulverizador. Ahora que el pulverizador ya está limpio, deberá prepararlo para su almacenamiento. La bomba no debe permanecer con agua en su interior ni siquiera por un instante. El agua puede corroerla o congelarle y causarle daños. Para proteger y almacenar el pulverizador Graco, deberá reemplazar el agua por un líquido de almacenamiento como Pump Armor. La mayoría de los pulverizadores incluyen una muestra del producto, que también podrá comprar en la tienda local de productos Graco. Para extraer el agua del sistema, siga los pasos que siguió para cargar la bomba con pintura, excepto que ahora la cargará con fluido de almacenamiento. Simplemente coloque el tubo de cebado en el bote de basura y el tubo de succión en el líquido de almacenamiento Pump Armor. Ahora siga el procedimiento normal para cebar el pulverizador. Con el interruptor de alimentación apagado, coloque la válvula de pulverización cebado en posición de cebado y la perilla de control de presión en posición de limpieza. Coloque el interruptor en la posición de encendido y el equipo comenzará a bombear. El líquido de limpieza se introducirá en el sistema y pronto comenzará a salir por el tubo de cebado. Cuando esto suceda, apague el equipo y coloque la válvula de pulverización cebado en posición de pulverización. De este modo, el líquido quedará alojado en el sistema. Coloque el tubo de succión y el tubo de cebado en una bolsa o envase de plástico para que no salpiquen. Finalmente, enrolle la manguera, desconecte el cable de alimentación y enróllelo alrededor del mango y ya está. El pulverizador está limpio y listo para su almacenamiento. Los pulverizadores Graco sin aire están diseñados para pulverizar una amplia variedad de pinturas y otros materiales, pero no se deben utilizar para pulverizar materiales de construcción o de relleno, como arena, hormigón o materiales texturizados. Consulte las especificaciones del fabricante del material para averiguar si se puede pulverizar. Amplíe la versatilidad de su pulverizador Graco con una línea completa de accesorios que le permitirán ahorrar un tiempo valioso. La gama de accesorios incluye rodillos a presión, boquillas rociadoras reversibles y varas de extensión de boquilla. Visite a su proveedor de productos Graco o magnum.graco.com para obtener información sobre estos accesorios. Vea la sesión sobre accesorios de este DVD para comprobar cómo pueden facilitarle el trabajo y ahorrarle aún más tiempo y esfuerzo. Le llevará algún tiempo acostumbrarse a utilizar un pulverizador sin aire. Si lo utilizara por primera vez, quizás desee ver la sesión sobre solución de problemas básicos. Un problema común es cuando el interruptor está en posición de encendido y el pulverizador está enchufado pero la bomba no funciona. Es normal que el motor del pulverizador se apague cuando el sistema alcanza el ajuste de presión adecuado. Por lo general, esto significa que la perilla de control de presión está en su posición mínima. Simplemente gire esta perilla hacia la derecha para aumentar la presión y la bomba comenzará a funcionar y se detendrá cuando alcance la presión establecida. Comience a pulverizar y la bomba arrancará nuevamente. Otro problema común es cuando no se puede presionar el gatillo. Esto generalmente significa que está bloqueado y simplemente se debe desbloquear o colocar en posición de pulverización. Otro problema que los nuevos usuarios suelen tener
es que no pueden cebar la bomba. En general, es por alguno de los 4 motivos siguientes. La válvula de pulverización cebado está en la posición de pulverización y debe estar en la posición de cebado. O bien, el filtro de entrada está tapado con pintura seca o suciedad y debe limpiarse. Asegúrese de que el tubo de succión esté sumergido en la pintura. También puede suceder que la bola de retención de la válvula de entrada esté atascada. Desconecte el tubo de succión y utilice el extremo trasero de un lápiz con goma de borrar para empujarla hacia adentro y desatorarla. De este modo, la bomba se podrá cebar adecuadamente. También se puede desatorar la bola de retención enjuagando a potencia. Si el equipo se detiene abruptamente cuando esté pulverizado, esto generalmente significa que se tapó la boquilla. Deje de pintar y simplemente gire hacia atrás la manija en forma de flecha. Apunte la pistola hacia el interior de un bote de basura o hacia un trozo de cartón y presione el gatillo. Por lo general la boquilla se destapa. Antes de comenzar a pintar, asegúrese de que la flecha esté en la posición de pulverización. La bomba funciona, pero no hay presión en el sistema. Esto significa que la bomba no cebó o estaba cebada y ya no lo está. El filtro de entrada está tapado o el tubo de succión no está sumergido en la pintura. Quizás el bote de pintura esté vacío. La bola de retención de la válvula de entrada puede estar atascada. Si es así, intente empujarla suavemente con un lápiz. Otra posibilidad es que haya una fuga de aire en el tubo de succión. Primero, intente ajustar la conexión al equipo y si esto no soluciona el problema, revise el tubo para ver si está agujerado o doblado en alguna parte. Si la bomba funciona pero la pintura sale a borbotones o en pequeños chorros cuando se presiona el gatillo, entonces es posible que el ajuste de presión sea muy bajo. La boquilla esté tapada. El filtro InstaClean o el filtro múltiple esté tapado, o el filtro de la pistola esté tapado y obstruya el flujo. Otra posibilidad es que la boquilla sea demasiado grande o que simplemente esté muy gastada y deba reemplazarse. Si el patrón de pulverización es redondeado y no en forma de abanico, probablemente la boquilla esté gastada y deba reemplazarla. Una boquilla gastada dificultará el trabajo y encarecerá el proyecto. Resolver las dificultades comunes de un pulverizador de aire es muy fácil. Si necesita más información sobre la solución de problemas, lea las instrucciones de uso. O bien, si desea obtener más ayuda, llame a nuestros representantes de asistencia técnica al 1-888-541-9788 o visite Graco en línea magno.graco.com. Puede combinar una variedad de accesorios Graco con su pulverizador para completar los trabajos aún más rápidamente y sin tanto esfuerzo. Las varas de extensión de boquilla y las extensiones para trabajos pesados vienen de diferentes largos. Utilícelas para ampliar su alcance y evitar el uso de escaleras y andamios. Estas extensiones son muy útiles para pulverizar plafones, paredes altas, cielos rasos abovedados y superficies salientes. Con los rodillos a presión, ya no necesitará ensuciar bandejas ni deberá inclinarse para mojar el rodillo en la pintura. Con los accesorios de rodillo a presión Magnum, solo es cuestión de presionar el gatillo cuando necesite más pintura y seguir pintando. Los líquidos protectores para bombas como Palm Armor y TSL protegen su inversión y prolongan la vida útil del equipo. Agregue TSL en el depósito de lubricante ubicado sobre los modelos Graco y S para que la pintura no se pegue en la varilla de bombeo y para reducir el desgaste de los sellos. Coloque Palm Armor en el equipo antes de almacenarlo para reducir la corrosión. La variedad de amplitudes de rociado y tamaños de orificio de las boquillas rociadoras de Graco permiten pulverizar una amplia gama de materiales líquidos. Están fabricadas con acero de carbono de alta calidad y tienen una prolongada vida útil. Asegúrese de que el tamaño de boquilla que utilice sea el adecuado para el pulverizador. Ya está listo para comprobar qué fácil y rápido es pintar con un pulverizador Graco sin aire. Gracias por comprar un pulverizador Graco. Valoramos su trabajo.
Para obtener más información sobre los productos y accesorios de Graco y sobre cómo realizar sus proyectos de pintura con pulverizador o rodillo, vaya a www.magnum.graco.com.